Bueno, muy buenos días a todas y todos quienes se encuentran esta mañana en esta segunda sesión de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre las actuaciones del Servicio Mediolegal en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran en custodia judicial desde el año 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bueno, primero, el acta de la sesión 1 constitutiva se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Una nota del jefe de bancada del Partido Republicano, mediante el cual comunica que el diputado Johannes Kaiser reemplazará al diputado Cristian Araya en la sesión de hoy. Una nota del jefe de bancada de Renovación Nacional, por la cual informa que la diputada Jimena Osandón reemplazará a la diputada Carla Morales en la sesión de hoy. Y finalmente una nota del mismo jefe de bancada, por la cual comunica que la diputada Paula Labra reemplazará a la diputada Camila Flores durante esta sesión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna opinión sobre la cuenta? Muy bien, ¿se acuerda la cuenta? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría solicitarle que renunciara a la presidencia de la mesa en razón de lo siguiente, porque una de las aristas en esta investigación incluye una organización que usted dirigió. Y eso podría, dado que yo quiero invitar testigos respecto de esa arista, podría conducir a la intimidación de testigos y hay un conflicto de interés. Me gustaría solicitar también que se nos hiciese llegar el informe forense que usted dijo que se había presentado, que había recibido en su momento respecto de los restos que estuvieron en su poder, y quiero citar como testigos, o sea, también a esta comisión, a Lorena Díaz, Evelyn Gaona, Olga Morales y por supuesto a la diputada Lorena Pizarro. Respecto de este caso y de otros, me gustaría también solicitar la cita del juez Carroza, del juez Solís y de otros jueces cuyos nombres todavía haré llegar a esta comisión para que nos informen cuál ha sido su gestión en materia de la identificación de los restos durante los procesos judiciales. Esto incluye también la invitación al ministro de Justicia actual y ministro de Justicia anteriores hasta el año 2001 para que se refieran al mismo tema. Lo mismo para los directores del Servicio Médico Legal desde el año 1995 que se encuentren con vida, en su defecto a los subdirectores, y citar a los directores del Cementerio General en las mismas condiciones. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en relación a los puntos varios, no voy a entrar en una discusión con usted, diputado Kaiser, respecto a pretender, una vez más, incluso revictimizarme por mi condición de hija de un detenido desaparecido. No le he dado la palabra, la tengo yo y soy la que preside la comisión. Si usted habla, lo voy a llamar al orden. Estoy hablando yo. Lo primero que le quiero señalar es aquello. Lo segundo que quiero señalar es que en la primera sesión de esta comisión se discutió sobre el tema, en la cual usted no estuvo. Por lo tanto, yo no voy a volver cada vez que usted quiera aquello. Y lo tercero que voy a señalar, y se lo voy a explicar por última vez, no creo que lo merezca, pero se lo voy a explicar. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Lo llamo al orden. Lo llamo al orden. Ok, entonces, le voy a explicar, ya que usted le cuesta. Trate de... No se trata de representar. Sí, se trata, sí se trata de a quién representa como partido. A quien yo represento es a mis votantes. No voy a caer en su provocación. No. ¿Sabe qué? No. Por favor.
Acabo de responder lo que dije, ni siquiera merece la explicación. Voy a continuar con la tabla porque esto fue resuelto y le quiero informar que yo no voy a renunciar y si a continuación vamos a seguir con la misma lógica de la Comisión de Derechos Humanos de censurarme, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, voy a presentar una censura en su contra y voy a ver si efectivamente, debido al conflicto de interés que usted se niega a reconocer, también la paso a la Comisión de Ética. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, voy a continuar. A la prensa, si quieren, después hacemos un punto de prensa al respecto, pero no lo voy a usar en esta comisión, que es bastante importante para el país. Después voy a hacer un punto de prensa sobre lo señalado por el diputado Johannes Kaiser. Voy a continuar. ¿Algún otro punto varios? No hay más puntos varios. Voy a avanzar, por lo tanto, en la tabla. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias de su competencia. Para estos efectos se encuentran invitados la rectora de la Universidad de Chile, doña Rosa de Bes Alexandri, a quien le doy la muy cordial bienvenida, quien asiste en compañía del decano subrogante de la Facultad de Medicina, Juan Pablo Torres Torretti, y otras invitadas e invitados que no voy a señalar. Les ofrezco la palabra. Tenemos 2 horas para sesionar, en la cual les ruego hacer una intervención bastante clarificadora respecto a lo que significa esta situación muy dolorosa para las familiares de las víctimas de desaparición forzada, para que podamos ir avanzando en lo que significa este nuevo agravio que sufrimos después de 23 años, creo, sin saber qué era lo que había sucedido. Así que les ofrezco la palabra. Señora rectora, muy bienvenida, reitero el saludo. Muchas gracias. Parto por saludar muy amablemente a la honorable diputada señora Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Comisión Especial Investigadora 24, y por su intermedio saludo a los diputados y diputadas que integran esta comisión. A continuación, procedo a entregar información sobre el proceso de custodia de osamentas por parte del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Esta información será entregada en forma oral por parte de la rectora de la Universidad de Chile, el decano subrogante de la Facultad de Medicina, doctor Juan Pablo Torres, y también en forma documental, como ya lo hemos hecho ante el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. A modo introductorio, podemos identificar 3 momentos en relación a la custodia de los restos óseos por parte del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Primero, la recepción de los restos óseos por parte de la universidad bajo el encargo de custodia del juez Juan Guzmán Tapia en 2001. Segundo, la etapa de custodia propiamente tal, durante la cual se producen entregas parciales a requerimiento de los distintos ministros en visita que se hicieron cargo de las respectivas causas judiciales. Y tercero, la entrega de las osamentas al Servicio Médico Legal a través de la correspondiente cadena de custodia en 2019. A continuación me referiré a estas 3 etapas en forma secuencial. Respecto a la recepción de los restos óseos por parte del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. A fines de la década del 90, el juez Juan Guzmán Tapia asumió la conducción de importantes causas de violaciones a los derechos humanos. En ese contexto fue que el magistrado resolvió requerir al Servicio Médico Legal devolver al tribunal restos óseos que obraban en su poder y que podían estar asociados a casos que él estaba llevando bajo el rol 2182-98. En consecuencia, el 8 de mayo de 2001 oficia al Servicio Médico Legal señalando, comillas, con esta fecha se ha dispuesto solicitarle que sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidas a ese servicio para las pericias de rigor, las que quedarán en custodia y resguardo en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Medicina de la Universidad de Chile, lo que pongo en su conocimiento para los fines correspondientes en orden a conservar y proteger debidamente los restos óseos de que se trata para evitar cualquier deterioro en su traslado. Este es el oficio 281 de 2001. Así, la Facultad de Medicina, a través del director del Departamento de Medicina Legal, doctor Luis Choca, operó como custodio de este material con la discreción que por seguridad demandaba la situación.
Asimismo, es de consignar que el citado ministro encomendó a la perita Isabel Rebeco, profesional externa a la universidad, trabajos específicos que se extendieron mientras el juez Guzmán llevaba la causa citada. Cabe destacar que el mandato que recibió la universidad de conservar y proteger debidamente estos restos óseos requería discreción por tratarse de una tarea delicada en el contexto histórico, en plena transición a la democracia y con experiencias traumáticas previas que habían comprometido la identificación de víctimas que se encontraban en el patio 29 del Cementerio General y que había generado serios cuestionamientos a la labor del Servicio Médico Legal de ese entonces. Según el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, el patio 29, un sector del Cementerio General, fue utilizado durante la dictadura para, comillas, inhumar como NN de manera ilícita los cuerpos de personas detenidas previo paso por el Servicio Médico Legal, cierre comillas. Parte de los resultados de las pericias que se desarrollaron en ese entonces concluyeron que ciertas víctimas identificadas no correspondían en realidad a la identidad que se señaló en ese entonces. La alarma de estos problemas acarrearon y la sensibilidad de la materia llevaron en 2006 a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados a investigar las eventuales irregularidades cometidas en el Servicio Médico Legal, las que condujeron a la errónea identificación de los cuerpos humanos hallados en el patio 29 del Cementerio General, esto último entre comillas. La investigación desarrollada entonces por la Honorable Cámara de Diputados se refiere precisamente a hechos ocurridos a partir de 1990 de forma previa al año 2001, en que los restos óseos son llevados a las dependencias del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile en un contexto de desconfianza en el rol de las instituciones del Estado en el desarrollo de sus tareas y especialmente en la misión de contribuir a la identificación de víctimas de la dictadura militar, cuyos familiares organizados en distintas agrupaciones se impulsaban para concluir un largo periodo de injusticia e impunidad. Asimismo, fue en el año 2001 cuando se debatía en sede judicial sobre el posible sobreseimiento por demencia del general Pinochet, detenido en Londres y retornado a Chile en el año 2000. Tal condición, demencia, fue acreditada por el Servicio Médico Legal en enero de 2001. Cabe señalar que en ese entonces el general Pinochet era aún senador vitalicio, cargo al que renunció en julio de 2002. Finalmente, en cuanto a estos antecedentes, se debe tener en cuenta el rol del director del Departamento de Medicina Legal, profesor Luis Choca, quien ha sido ampliamente reconocido por su aporte en el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente por su rol en la identificación de Marta Ugarte Román, detenida y desaparecida en 1976 y cuyos restos fueron encontrados en una playa e identificados gracias a los archivos del doctor Choca que conservaba de la víctima, quien había sido su paciente. Todos quienes vivimos esos tiempos complejos y también por la experiencia institucional de la Universidad de Chile sabemos que la transición a la democracia fue una época marcada por la constante tensión entre la búsqueda de justicia y los obstáculos jurídicos, como la ley de amnistía y la prescripción, y fácticos, asociados a la necesidad de encontrar a las víctimas de desaparición forzada que debieron enfrentar familiares y organizaciones de derechos humanos para avanzar en la justicia, memoria y reparación. Segundo, respecto de la etapa de custodia, 2001 a 2019. Durante el periodo de custodia se recibieron algunas solicitudes de distintos ministros en visita para la entrega de los restos del Servicio Médico Legal, pero la mayor parte de las osamentas continuaron en custodia en el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, en las mismas condiciones en que fueron remitidas desde el Servicio Médico Legal. En esa etapa fue que ocurrió el lamentable infortunio de fuerza mayor con la inundación de dependencias de la Facultad de Medicina el año 2014, en el que si bien las cajas con los restos no se vieron directamente afectadas por el agua, sí fueron afectadas las dependencias donde se encontraban por la humedad acumulada. En ese contexto se detectó una contaminación del recinto por proliferación de hongo Aspergillus, frente a lo cual se actuó con la debida diligencia por parte de la universidad para asegurar que la información genética no se viera afectada. La contingencia fue abordada por profesionales expertos del Laboratorio de Micología Médica del Programa de Microbiología y Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. La ejecución del plan de decontaminación se llevó adelante con especial preocupación por la conservación de todos los tejidos que pudieran contener material genético de los restos óseos para no comprender próximos peritajes. Cabe señalar que a raíz de estos hechos, por resolución exenta, el 30 de julio de 2014 se dio inicio a una investigación sumaria para indagar sobre eventuales responsabilidades por los hechos ocurridos, la que fue sobreseída por no haber acreditado responsabilidad administrativa de funcionarios de la Facultad de Medicina en los hechos investigados. Es dable señalar asimismo que en esta etapa constan comunicaciones dirigidas a ministros a cargo de investigaciones por causas graves
de violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, el oficio 1620 de octubre de 2017 dirigido al ministro Mario Carroza, por el decano de la Facultad de Medicina, profesor Manuel Cucullán, donde se solicita e instruya sobre el destino que se debía dar a determinados restos humanos que se encontraban en dependencias del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Respecto a la entrega de las osamentas al Servicio Médico Legal a través de la correspondiente cadena de custodia en 2019, los restos de posibles víctimas de la dictadura estuvieron bajo custodia en las dependencias del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina hasta el 19 de enero de 2019, cuando, según consta en un acta general de ingreso caso osamentas Universidad de Chile, causa rol 2182-98 de la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron retiradas por el Servicio Médico Legal en una tarea que se realizó por un equipo de 16 peritos y peritas de la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal, que se constituyeron en la facultad, todo ello procurando asegurar la cadena de custodia que permitiera avanzar en la investigación y pericias necesarias para su identificación. Por parte del Departamento de Medicina Legal participó un equipo de expertos que, divididos en turnos, custodió dicha entrega resguardada por Carabineros de Chile, según solicitud de la entonces directora del Departamento de Medicina Legal, profesora Carmen Cerda. Consta en oficio 06-2019 del 27 de enero de 2019, dirigido al ministro Mario Carroza, el detalle del procedimiento implementado y de 2 incidentes ocurridos al momento de entrega por presencia de personas ajenas al procedimiento que se presentaron en las proximidades con la intención de grabar tal entrega a través de teléfonos celulares. Comentarios finales. Como podrá observar, esta honorable comisión investigadora, durante los años en que los posibles restos de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos estuvieron bajo custodia del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, nuestra tarea fue la de colaborar con la acción de los y las ministras a cargo de las investigaciones a través del intercambio de información y entrega parcial de osamentas a requerimiento de los responsables de las investigaciones. La Universidad de Chile asumió el compromiso de custodiar y proteger las osamentas depositadas en sus dependencias en un momento histórico que no podemos olvidar. Colaboraremos con este proceso investigativo en cumplimiento de la misión de nuestra Casa de Estudios de responder, cito, a los requerimientos de la nación, constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social crítica y éticamente responsable, y bajo nuestro compromiso irrestricto frente a la memoria, la democracia y los derechos humanos. Eso por mi parte, señora Presidenta. Formalmente. Muchas gracias, rectora. Ofrezco la palabra, por lo tanto, ahora al decano subrogante de la Facultad de Medicina, don Juan Pablo Torres Torretti. Muchas gracias, muy buenos días, honorable diputada Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Comisión Especial Investigadora, de recabar los antecedentes sobre las actuaciones del Servicio Médico Legal en la custodia y pericia de los restos óseos que se encuentran en custodia judicial desde el año 2001 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Señora Presidenta, diputada Lorena Pizarro, y por su intermedio saludo a los diputados y diputadas que integran esta comisión. En mi calidad de decano subrogante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ahí sí, ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, había saludado a la comisión, a la señora presidenta, diputada Lorena Pizarro, y por su intermedio el saludo a todos los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Y mencionaba que en mi calidad de decano subrogante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile me corresponde complementar lo recientemente expuesto por nuestra rectora, la doctora Rosa Bebés, respecto a los osamentas que por orden judicial fueron entregados para el resguardo y la custodia al Departamento de Medicina Legal el año 2001, representado en su momento por su director, el doctor Luis Choca. Y a continuación haré una breve reseña de los hechos transcurridos desde el año 2001 al 2019 a la fecha, en que el año 2019 esos restos óseos fueron retirados de la facultad y reingresados al Servicio Médico Legal, el año 2019. Finalmente, haré una breve relación de los documentos que contiene la carpeta de antecedentes que acompañaremos a esta presentación para la consideración de la honorable comisión que usted preside,
cabe consignar que esta documentación también está en el poder del Ministerio de Justicia. Respecto al contexto y algunos antecedentes históricos de contexto justamente entre la relación de la medicina legal en el país. La medicina legal es una disciplina que pone al servicio del derecho y la justicia el conocimiento médico en su más amplia aceptación, y el servicio médico legal es el organismo encargado de aplicar de manera práctica la utilización de ese conocimiento cuando los organismos pertinentes, por ejemplo el Poder Judicial, así lo requieren. Hasta el año 1928 el entonces Instituto Médico Legal pertenecía a la Universidad de Chile, la cual lo había creado, así como la propia disciplina había nacido junto con la Escuela de Medicina y bajo la tutela del profesor Guillermo Blest. En 1928 se decide la separación por parte de la parte judicial, el Instituto Médico Legal, que pasa a depender de Justicia. La docencia, sin embargo, continúa en este ámbito disciplinar en la Universidad de Chile hasta el día de hoy. Siendo la institución de educación superior pública por excelencia, la Universidad de Chile ha sido considerada como un organismo siempre colaborador en la acción judicial, siempre cuando se le ha requerido algún especial conocimiento e investigación científica. En nuestra legislación, los organismos públicos han estado también siempre obligados a atender cualquier requerimiento judicial y la Universidad de Chile no ha estado nunca ajena a esta disposición. La reforma procesal penal modificó esta concepción, pero lo básico perdura. El espíritu de neutralidad, imparcialidad, la confianza, elementos que aún valoran los encargados de impartir justicia. Y como señaló nuestra rectora, a fines del siglo pasado y a comienzos del presente, se sucedieron dificultades en la identificación de restos óseos por parte de la unidad de identificación del Servicio Médico Legal. Se produjeron conflictos, incluso se llegó a situaciones en que los peritos de confianza de los magistrados trabajasen con ellos en lugares ajenos al servicio. Y hubo también jueces que llevaban causas de violación a los derechos humanos que instalaron espacios de trabajo incluso en sus domicilios particulares o en consultas de los propios peritos. De ahí viene entonces otro punto al cual me quiero referir ahora, que es la petición del juez Guzmán Tapia. A fines del siglo pasado, el juez Juan Guzmán Tapia asumió la conducción de importantes causas de violaciones a los derechos humanos. Fue en ese contexto que el magistrado resolvió, el año 2001, requerir al Servicio Médico Legal devolver al tribunal restos óseos que obraban en su poder y que podían estar asociados a casos que él estaba llevando bajo el rol número 2182-98, y seguidamente requirió que fueran llevados para custodia, subrayo la palabra custodia, al Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Comillas, con esta fecha se ha dispuesto a solicitarle que sean devueltas a este tribunal todas las osamentas que fueron remitidos a este Servicio Médico Legal, para quedar en custodia y resguardo en el Departamento de Medicina Legal el año 2001. Para quedar en, estas dos palabras son importantes, custodia y resguardo. Esa fue la solicitud del juez Guzmán en el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cierra comillas, en orden de conservar y proteger debidamente los restos óseos que se trata para evitar cualquier deterioro de su traslado. Oficio 281-2001, el juez Guzmán, dirigido al Servicio Médico Legal. La entrega de este muy sensible material se realizó conforme a las prácticas utilizadas en esa época, las que difieren de los protocolos habituales estandarizados para este tipo de situaciones que se aplican en la actualidad. Así, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del a la sazón director de su Departamento de Medicina Legal, el doctor Luis Choca, recibió ese material solo con fines de custodia y conservación, y con la discreción que por seguridad demandaba esta especial situación. Asimismo, es de consignar que el citado ministro encomendó a la perita Isabel Rebeco, profesional externa a la universidad y a la Facultad de Medicina, trabajos específicos que se extendieron mientras el Juan Guzmán llevaba la causa citada. Durante el transcurso del periodo 2001 al año 2015, se recibieron de los ministros en visita correspondiente solicitudes puntuales para la entrega de restos al Servicio Médico Legal, para diligencias de identificación, así como la realización de ciertas pericias en el departamento dentro de las exiguas capacidades que tenía, mas no consta una orden de efectuar la devolución de la totalidad de los restos humanos cuya custodia se nos encomendó durante ese periodo de tiempo.
Respecto a la custodia y devolución al servicio médico legal, una vez producida la redistribución de causas a otros magistrados que lleva el juez Guzmán hacia distintos ministros y jueces, los osamentas continuaron en la debida custodia del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Todos aquellos restos que no fueron periciados por la experta externa mencionada, a título particular, permanecieron en las mismas con las mismas condiciones en las que fueron remitidas desde el servicio médico legal. Hubo, como mencionaba nuestra rectora, una contingencia relevante que hubo que enfrentar el año 2014 en relación con una inundación ocurrida la última semana del mes de febrero de ese año 2014 y que afectó parte de las dependencias del Departamento de Medicina Legal. Esto no afectó a la pieza o al lugar o a los anaqueles que estaban sobre el nivel del suelo, en donde se encontraban las cajas con restos óseos. Sin embargo, y como consecuencia de este infortunio, sí se detectó una contaminación ambiental del recinto en donde ellas estaban guardadas, del recinto por proliferación del hongo Aspergillus, dicho sea de paso, un hongo ambiental, debido a la humedad en el recinto. Habida cuenta de la complejidad del caso y la necesaria debida diligencia, la contingencia fue abordada por los profesionales del Laboratorio de Micología Médica, especialidad justamente que se encarga del estudio de hongos, del Programa de Microbiología y Micología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina. La ejecución consecuente de un plan de descontaminación llevado a cabo con recursos propios de la facultad, se llevó adelante con especial preocupación por la conservación de todos los tejidos de manera que pudieran contener de manera adecuada su material genético en esos restos óseos para eventuales peritajes de este tipo. Vale la aclaración entonces que hubo una contaminación ambiental por un hongo, pero que no, con las medidas que se tomaron de mitigación y enfrentamiento a esta situación, se tomaron todos los resguardos para que cualquier tipo de medida de control de esos hongos ambientales no pusiera en riesgo cualquier tipo de estudio o análisis del material genético de esas piezas debidamente guardadas. Más allá de los trabajos de la perito externa a la facultad Isabel Rebeco, quien reportaba directamente al Juan Guzmán Tapia, durante los años de custodia se recibieron también 4 solicitudes de cajas específicas por parte de magistrados que llevaban causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, las que fueron entregadas con el control correspondiente. Finalmente, los días 19 y 20 de enero del año 2019 se llevó a cabo la entrega protocolizada que mencionaba nuestra rectora, con todas las medidas de seguridad y la presencia de carabineros por parte de la Facultad de Medicina de los restos óseos custodiados por 18 años, los que fueron recibidos por la Unidad Especial de Identificación Forense del Instituto Médico Legal, según consta en el Acta General de Ingreso, causa rol número 2182-98. Honorable Presidenta, en lo que sigue y por su intermedio, daré una breve lectura a los integrantes de la comisión de la documentación que adjuntaremos a estas presentaciones que han escuchado. Y esta documentación respalda la condición de resguardo y custodia de este sensible material que les fue encargado a la Universidad de Chile. El oficio 281-2001, causa rol 2182-98, del ministro de Fuero, señor Juan Guzmán Tapia, que en paz descanse, al director nacional del Servicio Médico Legal, por el cual ordena la entrega y custodia osamenta del Departamento de Medicina Legal. El oficio 1528-2003 del ministro en visita, señor Daniel Calvo Flores, al director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, donde solicita informes sobre realización de pericias osamentas exhumadas en Caleta Chica, Pisagua. Oficio de diversos oficios del periodo 2001 al 2013 que dan cuenta de las comunicaciones mantenidas entre diversos tribunales del país, incluyendo ministros en visita y el director del Departamento de Medicina Legal, con ocasión de entrega y recepción de restos óseos y realización de pericia. Constan documentos de A. Ministro de Fuero, señor Juan Guzmán Tapia. B. Jueza con dedicación exclusiva, señora Cecilia Flores, del primer juzgado de letras de San Bernardo. C. Acta de entrega de los restos óseos de don Rodrigo Palma Moraga, que en paz descanse, a su madre, la señora Ana Moraga Pinto, en presencia de asistente social del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
D. Ministro de Fuero, señor Alejandro Solís Muñoz. E. Acta de entrega de restos óseos al señor Jaime Carbone Jara, inspector de la Policía de Investigaciones y a personal del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones. F. Director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile al director del Servicio Médico Legal. G. El ministro Carlos Aldana Fuentes. H. La presidenta de la excelentísima Corte Suprema, al señor ministro Rubén Ballesteros Cárcamo. Y ministro en visita, señor Mario Carroza Espinosa. El oficio número 180 del año 2014 de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile al ministro en visita, Mario Carroza Espinosa, por el cual se informa de la imposibilidad de realizar una pericia que ahí se indica en la Facultad de Medicina por la falta de el personal del personal o el profesional que se pide con ciertas características especiales. El oficio 280 y número 675 del año 2014, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al ministro en visita, señor Mario Carroza Espinosa, reiterando la excusa para ejecutar tal pericia debido a la falta del profesional con las capacidades que se pide. El oficio número 446 del año 2014 del ministro en visita, señor Leopoldo Llanos Sagristá, al rector de la Universidad de Chile, con el rol 2182-98, por el cual solicita la entrega de los restos óseos custodiados en la Facultad de Medicina al Servicio Médico Legal. El oficio 3691 del año 2015 del ministro en visita, señor Mario Carroza Espinosa, al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en la causa rol 2182-98, solicitando informar los avances del proceso de devolución de los restos óseos en custodia. El oficio 1620 del 2017 del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile al señor ministro en visita, Mario Carroza Espinosa, en el rol 2182-98, solicitando la instrucción para efectuar la devolución de restos humanos momificados que habrían sido exhumados en la localidad de Pisagua. El oficio número 6 de enero del año 2019 de la directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile al ministro en visita, señor Mario Carroza Espinosa, informando sobre el proceso de entrega de los restos óseos al Servicio Médico Legal y señala incidencias ocurridas con un tercero durante su desarrollo, lo cual incluye 4 fotografías. El acta general de ingreso de la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal, rol 2182-98 de enero del año 2019, el comunicado de prensa realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile de febrero del año 2023, por el cual se refiere a las versiones de prensa de este episodio. Y finalmente queremos reafirmar que la Universidad de Chile, fiel a su misión y a su innegable compromiso histórico, seguirá siempre aportando a favor de la verdad, de la justicia y la reparación de los casos graves de violación a los derechos humanos, manteniéndose en completa disposición de todos los organismos competentes para la resolución de las indagatorias que así lo refieren. Muchas gracias, Presidenta. Esa fue mi intervención. Muchísimas gracias al decano subrogante. Ofrezco la palabra para consultas respecto a las 2 intervenciones. Diputado Kaiser, diputada Riquelme y yo. Gracias, señora Presidenta. A ver, mi primera pregunta sería, ¿por qué no se identificaron los restos mientras se encontraban en poder de la Universidad de Chile? Segundo, ¿qué magistrados, están todos los magistrados en la lista que pidieron restos humanos? ¿Se devolvieron esos restos por parte de los magistrados a la Universidad de Chile? ¿Cuántos restos fueron identificados por la Universidad de Chile en el periodo en que estuvieron bajo su custodia? ¿En cuántas instituciones, según su conocimiento, se encontrarían en este momento restos humanos identificados o sin identificar relacionados con materias de derechos humanos? Muchas gracias, señora Presidenta. Diputada Riquelme. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a la rectora de la Universidad de Chile, doña Rosa Deves, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores, y saludar también por su intermedio al decano de la Facultad de Medicina. Tengo 2 consultas para usted, decano. En primer término,
estos restos, no sé cómo decirlo, de este hongo, ¿verdad? Luego de este hongo que se posicionó, que estuvo en ese lugar, es aún, la interferencia de este hongo hace aún posible la identificación de esos restos, o para ello se requiere una pericia específica para determinar si aún es posible extraer ADN de esos restos. Y la segunda pregunta es si ya se ha extraído de estos restos, si ya existe alguna muestra histológica de ellos en poder de la universidad o de algún otro organismo. Esa es mi pregunta. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Riquelme. Don Juan Luis, le voy a dar la palabra luego de hacer la ronda de preguntas. ¿O usted quiere hablar sobre lo mismo antes? Pues yo tengo muchas preguntas. Eliber, sí, no puede responder porque es el directo. Ya, entonces, ¿me deja hacer la consulta y después le ofrecemos la palabra? Me dice que usted puede responder y complementar cosas. Ya. Voy a hacer varias preguntas, me van a disculpar, pero es un tema que... A ver, lo primero, estos restos los hizo llegar el ministro Juan Guzmán Tapia el 2001, ¿verdad? Le respondo, presidenta. Él hizo la solicitud para que fueran trasladados desde el Servicio Médico Legal para custodia y resguardo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el año 2001, sí. No, lo que pasa es que, mire, al inicio de los años 90, yo entiendo la lógica del ministro Guzmán. A inicio de los años 90, desde el año 92, dentro del horror de la dictadura civil y militar y lo que es la práctica de la desaparición forzada, nos enfrentamos a que se exhumaron los restos de Patio 29, que no tienen que ver con esta identificación. Pero por lo que entiendo, de ahí viene la desconfianza del ministro respecto al entonces Servicio Médico Legal. Entonces, los restos que se habían recabado de sus investigaciones, él los solicita que sean trasladados a la Universidad de Chile, ¿verdad? De sus investigaciones. Y, por lo tanto, puedo entender que cuando el año 2006, parte del 2004, la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas empieza a hacer denuncias respecto a víctimas mal identificadas, el ministro Sergio Muñoz exhuma a 84 víctimas de Patio 29 y un grupo que no había logrado ser identificada. Yo no sé si saben eso, solo quiero poner esto en acento. Por lo tanto, en el 2006, dentro de las exigencias de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, estaba que cualquier muestra ósea que no tuviese identificación y que estuviese protocolizada bajo investigación de ministros de dedicación exclusiva, dedicación preferente, los distintos nombres que fueron tomando, fuesen enviadas al Servicio Médico Legal, entonces Servicio Médico Legal, porque se hicieron acuerdos con instituciones internacionales para hacer procesos de identificación por ADN nuclear, que era la nueva técnica que cuando se identificó Patio 29 existía ADN mitocondrial. Solo aclarar que habían identificaciones tan brutales como entregar a un familiar a una persona con todas sus dientes, digamos, a una persona que le faltaban dientes. Ese era el nivel de errores y horrores de Patio 29. El 2006 la Universidad de Chile nunca le llegó un protocolo o algo de que devolviera todo eso al Servicio Médico Legal, porque iba a haber un proceso de identificación en laboratorios internacionales que cumplían con los estándares para identificación por ADN nuclear, que para quienes no lo sepan da un 99,9% de posibilidad de identificación. Esa es mi primera pregunta, si no ningún ministro de alguna corte se hizo cargo de esto. Incluso hablo del Pleno de la Corte Suprema o alguien que lo haya hecho, porque yo quiero expresar lo brutal que me parece que hayan estado 23 años, hasta lo que nos enteramos los familiares,
sin que se haya hecho todo este proceso de identificación que se estaba haciendo en el exterior. Si ese es el tema, porque entre tanto murieron muchos familiares que no encontraron. Quizás no hay ninguno, o quizás sí lo hay. Lo otro que quería saber, porque ustedes señalan aquí que hay varios ministros y ministras que pidieron pericias. Por lo tanto, quería saber si esas cajas están señaladas. Yo, hasta lo que sé, por los familiares que les correspondió ir a Calama el año pasado o este año, se hablaba de algunas osamentas de Calama. Yo quisiera saber si tienen ustedes catastrado a qué hallazgos y lugares corresponde cada una de las cajas. Porque aquí lo que nos interesa es saber cómo se cometió este error tan brutal de no someter a proceso de identificación restos de este tipo. Porque, según escuché, incluso hubo un proceso de identificación de una víctima. Entonces, yo quisiera saber, esos procesos de identificación, y lo voy a decir por estas experiencias de malas identificaciones, los hizo la institución médico-legal enviando estas muestras óseas afuera, o las hicieron ustedes o las hizo el médico legal, porque hay una diferencia abrumadora en la posibilidad de una identificación correcta o no. La otra pregunta que le quiero hacer y es solicitar formalmente el informe específico de la persona que hizo el análisis respecto a este hongo Aspergillus, en relación a si puede asegurar que las muestras óseas no fueron afectadas, porque producto de la inhumación de víctimas en lugares no siempre más adecuados, el material genético se ha deteriorado, que hay momentos en que hemos recibido nada, pero sí identificación, porque se pulverizaron las muestras y no pudimos identificar. Entonces quisiera saber qué arroja ese estudio, porque estas muestras de ahora se tienen que identificar y tenemos que tener la certeza que lo que se identifique sea correcto, y por lo tanto necesitamos la expertise de quien hizo el estudio en relación en qué condición quedaron las muestras, si esa contaminación ambiental afectó o no a las cajas. Mi conocimiento dice que sí, pero quiero saber qué tipo de hongo es, porque en eso soy ignorante. Bueno, lo digo, mi conocimiento dice que sí, porque hubo lugares, salvo los que tuvieron en zonas desérticas, que se momificaron y se conserva muy bien el ADN. Hay otros que están en zonas muy húmedas y el ADN se deteriora de una manera que a veces no permite identificación. Y lo otro que quería consultar, si ustedes saben del tamaño, yo no lo sé nada de esto, por eso lo estoy consultando, ¿cuál es el tamaño de las muestras óseas que ustedes mantuvieron a resguardo? ¿Son fragmentos de fragmento, que es una falange, que ha sido la realidad, producto de la operación retiro de televisores, cuando el dictador no solo le bastó con hacerlos desaparecer, sino que ya sus restos los saca y los tira al mar, y por lo tanto quedaron allí fragmentos de fragmentos? Entonces quiero saber si tienen información del tamaño de las muestras óseas que permitan o no una fácil identificación después de tantos años, porque ustedes comprenderán que después de esto hay que hacer exigencias al servicio médico legal y recomendaciones en lo que es el proceso de identificación. Y lo último que quería preguntar tiene que ver con hablaron de que hubo una solicitud donde hubo incidencias con un tercero que no correspondía al lugar. Me están diciendo que hay gente que intentó intervenir en las muestras óseas, así como terceros que dicen que cuando las entregan están sacando fotos y no sabemos cuál es su origen. Eso también me gustaría, si me lo pudiesen esclarecer. No sé si hay más preguntas. Ya, les ofrezco la palabra a ustedes y después a don Juan Luis, o como ustedes lo resuelvan. Sí, yo tengo aquí Sí, yo creo que podríamos partir por el director del departamento, Ok. después el decano y De acuerdo. después, si hay algo que complementar, Muy bien, muchas lo gracias. hago yo. Don Juan Luis tiene la palabra, por favor. Buenos días, señora Lorena Pizarro, presidenta de la Comisión Investigadora y diputados presentes de la Comisión Investigadora.
señora rectora y señor vicedecano y decano también que están por vía telemática. Lo cierto es que el comunicado que recibí cuando se iba a hacer esta reunión consta de varias imprecisiones en verdad, y quería justamente por eso dar alguna tranquilidad también al respecto, que muchas veces en estas imprecisiones surge un poco el temor y el dolor que ello puede generar. Lo cierto es que durante este periodo en que la universidad se hizo cargo, a partir de esta indicación del ministro Juan Guzmán, del año 2001 al 2003, sí hubo investigación, hecha sí por personal externo a la universidad. Nosotros servimos como agentes garantes del resguardo por esta instancia políticas que había en ese momento y que fueron explicadas por nuestro vicedecano, en lo cual la universidad no identifica directamente las osamentas, no participa en ninguna investigación al respecto de osamentas que tienen distintos tamaños. Algunos son elementos óseos completos y otros son restos de ellos, que eran las muestras que fueron llegando y que incluso desde el año 2001 fueron llegando los meses siguientes también a esta unidad. Eh, Distintos jueces, distintos ministros, ministro Daniel Calvo, Alejandro Solís, María Estela Garrista, Jorge Cepeda, Carlos Máquine, Carlos Aldana Fuentes, Rubén Ballesteros, Mario Carroza, la ministra Rosa María Pinta, fueron quienes solicitaron, llevaron material y también solicitaron una vez que el ministro Juan Guzmán, cerca del año de 2005, deja el Poder Judicial. Pero también otros jueces, Juan Carlos Gajardo, Cecilia Flores, Teresa Bedecarrast, Juan Carlos Urrutia, el juez Jaime Salas, también Astra, son jueces que van solicitando el material y que se les va entregando por algunas actas que quedaron documentadas en el material que se hizo entrega. Por eso, y además tenemos claro que no hubo un daño en las osamentas como en alguna ocasión se ha señalado, por cuanto ya se explicó que la humedad esto comprometió más bien al desarrollo de este hongo que venía de las osamentas. Tenemos que tener claro que este hongo Aspergillus está presente en las osamentas. No es algo que se haya contaminado externamente, lo que sí es que esta humedad facilitó el medio para el cual se desarrollara y que justamente por lo mismo había dos circunstancias que había que tener cuidado en la investigación. Primero, hacer una investigación. No había un desarrollo investigativo al respecto que señalara qué elementos se podrían utilizar. Uno, para evitar el daño posterior que eventualmente de ADN se podría efectuar, que hasta la fecha de la inundación 2014 no se había realizado, a pesar que, y no fue el 2005, señora diputada, la verdad que fue el año 2004 solicitado por el juez Solís un eventual estudio de ADN, pero quedó ahí, quedó como una solicitud un poco en el aire, por cuanto, y también lo señalaba anteriormente, el hecho que no había recursos es porque al solicitar este traslado no iba conjuntamente con recursos, tal como se había señalado por anteriormente, que desde septiembre del año pasado también estaban solicitando recursos para esta investigación. Así como eso pasó en septiembre del año 2022, también es cierto que el año 2004 y posteriormente se solicitan algunos recursos, pero no llegan. Sin embargo, la universidad, cuando esto sucede el año 2014, dispone de esta investigación que demora meses porque hay que tener cuidado con el hongo Aspergillus, no solo por las osamentas. Básicamente, las osamentas no se dañan por ello, sino que por el personal que posteriormente debe llegar a hacer el estudio y como se tenían que entregar al servicio médico legal, era un hecho realmente irresponsable tener que haberlo entregado en esas condiciones. Pero además, el segundo objetivo era no dañar un eventual estudio de ADN que posteriormente podría ser muy útil para el estudio de estas osamentas. Por lo tanto, soy categórico en señalar que estas osamentas jamás se dañaron, las cajas estaban realmente libres, incluso de humedad, porque no fueron dañadas directamente por la humedad que sí afectó el piso y que generó este crecimiento del hongo Aspergillus al respecto. Así que la verdad que
y creo que pueden quedar tranquilas las víctimas. En ese sentido, los familiares básicamente de las víctimas de estos supuestos osamentas que fueron encontradas, pero también en ese tiempo se fueron entregando las muestras y llegaron unas, pero también se fueron entregando a medida que los jueces y los ministros iban solicitando esto al profesor Luis Choca, y mientras tanto la antropóloga Rebeco iba haciendo algunas investigaciones al respecto según lo que iban solicitando. De hecho, existen los registros de la solicitud de informes al respecto de estas investigaciones. Tampoco, a pesar de que no es de la Universidad de Chile la incumbencia ni la responsabilidad de no haberlo realizado este estudio, porque jamás hubo un mandato al respecto, sí queda constancia que hubo al respecto investigación por las personas que el juez Guzmán designó para esa investigación. Tengo a mi costado la otra pregunta, era en relación con la técnica, si es que el uso en el fondo de sales de cobre que fueron utilizadas, a la profesora Laura Borger, que fue quien realizó ese estudio, que puede señalar si efectivamente esto va a comprometer el estudio de un futuro ADN o de identificación de las osamentas. Solamente una aclaración al respecto. Bueno, buenos días. En honor al tiempo voy a ser súper precisa. Se buscaron distintas alternativas para la descontaminación, y dentro de las alternativas, muchos de los estudios de desinfectantes con los que se cuentan en el país no cuentan con la información respecto de lo que ocurre con el ADN. Por lo tanto, durante el año 2017 al 2018, una vez que ya se tuvo identificada por parte de microbiología la carga que superaba realmente en una forma impresionante las concentraciones permitidas en ambientes laborales, por esa razón se empezó a tratar de identificar con cuál tipo de desinfectante nosotros podíamos llegar. Obviamente no se podía usar un producto como los amonios cuaternarios porque se sabe que dañan el ADN. En estudios posteriores de revisiones muy exhaustivas a nivel internacional. Lo mismo con los peróxidos de hidrógeno, tampoco se podían utilizar porque obviamente destruían todo el material orgánico. En ese intertanto logramos acercarnos a la empresa privada que nos facilitó un compuesto en base a un sulfato de cobre nuevo que se estaba registrando en esos momentos para el servicio agrícola y ganadero, y que tenía la propiedad de tener un control bastante importante sobre hongos, y que no era por aplicación en polvo, sino que era por aplicación en solución líquida. Entonces se investigó nuevamente durante los 2017-2018 todas las posibilidades de utilizar este producto. La empresa privada se comprometió a hacer estudios que no se piden normalmente para los desinfectantes, que son estudios en aberraciones cromosómicas. Estos estudios se realizaron en los laboratorios de Microquim en Argentina y fueron exclusivamente de costo de la empresa. Una vez que tuvimos los resultados que no tenía efectos sobre aberraciones cromosómicas, es decir, no había efectos sobre DNA, buscamos la concentración efectiva que pudiera garantizar en cultivos sucesivos y en aplicaciones sucesivas que no llegáramos a tener concentraciones de algún efecto posible sobre el ADN. Y ahí se llegó a establecer que la concentración más óptima era del 5%, eran aplicaciones en niebla y era con 3 aplicaciones en niebla en días por medio. De esta forma se descontaminaron durante el mes de noviembre todas las osamentas, se descontaminó la sala, se verificó posteriormente que las concentraciones ambientales del Aspergillus nigri habían bajado a concentraciones menores a las que constituyen el riesgo laboral, y en ese momento se procedió durante el mes de enero a entregar las cajas. Las cajas fueron traspasadas tal cual estaban, o sea, con la misma rotulación, previa fotografía de todo el material, ¿ya? Y posteriormente fueron traspasadas a cajas jumbo, tamaño jumbo, ¿ya? Plásticas,
identificadas con los mismos rótulos que estaban. No se alteró ninguna información de la que originalmente entraron esas cajas a nuestra unidad. Y los cultivos que posteriormente se realizaron de la zona que ya se había entregado, permitieron ya ahí en ese momento entrar a definitivamente descontaminar la sala, y ahí en ese momento, cuando ya todas las osamentas habían salido, la unidad de prevención de riesgo utilizó peróxido, pero ya no había nada, ninguna osamenta posible dentro del sistema. Todo esto fue grabado, todo esto fue además con todos los respaldos de la fotografía de cada una de las entregas para poder establecer. Las personas que entraron estaban autorizadas por el decanato, la universidad y la facultad se cerró. ¿Qué es lo que pasó? Que puntualmente un individuo que estaba haciendo una práctica en el ISBM, y que era un bioquímico en práctica, él fue el que entró. Y por esa razón nosotros detuvimos en ese momento, y me responsabilizo yo de haber solicitado a la fuerza policial que lo detuviera, ¿ya? Y el tipo lo que dijo era que él estaba interesado en saber lo que estaba pasando. Se le explicó que era un procedimiento policial y que él no tenía que estar ahí metido. Quedamos atentos si queda alguna pregunta o alguna duda al respecto. Gracias, Presidenta. Para resumir y responder también las otras preguntas, el diputado Kaiser. La primera era por qué no se hicieron, o si se habían hecho estudios, digamos, en la Facultad de Medicina respecto a identificación. Quisiera mencionar que la orden del ministro en visita era mantener la custodia y resguardo de las muestras. Como mencionaba el doctor Cárdenas, no hubo una indicación a la Facultad de Medicina de hacer identificación de las muestras. Hubo algunas solicitudes de ministros en visita que de manera puntual hicieron solicitudes al respecto, para lo cual en esos casos puntuales sí se pusieron a disposición las piezas o que fueran necesarias para esa solicitud, pero no fueron hechos, y de hecho esas solicitudes eran a personas puntuales, como mencionaba aquí a la profesional Rebeco o al doctor Luis Choca, pero no a la Facultad de Medicina. La solicitud a la Facultad de Medicina fue mantener la custodia y resguardo de las muestras. La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile habría tenido entonces la capacidad para identificar estos restos si se le hubiese pedido que se identificaran todos ellos, cuanto menos del punto de vista técnico. Quisiera en eso si puede responder el doctor Cárdenas, que él fue el director de Medicina Legal, para dar respuesta a esa pregunta. Doctor Cárdenas. Sí, es un poco aventurado, no aventurado tal vez, realmente desde la academia nosotros podemos señalar que sí, se podría haber haber hecho un estudio mayor de osamenta, con un estudio programado, con un proyecto, con un programa de máquinas de estudio de ADN, de identificación y de restos también, llevando, hay que aclarar también que en esa fecha, y que ten cuidado también un poco con los años que pasan. No había cadena de custodia, por si acaso, porque podemos un poco rasgar vestiduras desde el mundo actual. Pero sí, la universidad podría, haber contribuido bastante también a la identificación. Presidenta, si me permite, me gustaría darle la palabra a nuestra directora jurídica, pero antes decir que el sí podríamos haber participado en la identificación hoy día es una conjetura. O sea, la verdad es que se nos pidió custodiar y resguardar y, por supuesto, que atender todas las solicitudes que se hicieran, cosa que se hizo. En ningún momento una planificación de cómo la Universidad de Chile podría hacerse cargo. Es un departamento bastante pequeño también, el Departamento de Medicina Legal, hay que decirlo, que tiene sus funciones propias de docencia. Y por lo tanto eso hoy día queda en un plano de qué podría haber pasado si las cosas hubieran sido profundamente distintas. Creo que hay que tenerlo claro. Sí, directora jurídica, usted le dará la palabra. Sí, no se preocupe.
Directora jurídica, le voy a dar la palabra después de la diputada Mix, que tiene una consulta, por favor. Claudia, por favor. Sí, muchas gracias, Presidenta. He seguido la comisión desde su inicio. Estoy todavía en otras cosas, pero me parece además muy interesante eh, escuchar, bueno, aprovecho también obviamente saludar a la rectora, quien tuve la oportunidad de conocer hace pocos días en el Museo de la Memoria también, y a todos los decanos de la universidad. A mí me parece que lo que último acaba de decir la rectora es un punto de inflexión en esta reflexión. Porque yo también me estaba preguntando, antes de levantar la mano, si era obligación o no, o si era factible o no, o si le correspondía o no a la Universidad de Chile tomar la iniciativa para poder hacer la evaluación de esta osamenta. Porque al principio en la primera exposición hablaban de que el servicio médico legal no contaba con profesionales capacitados ni la tecnología para poder identificar. Y eso es muy grave en un país que vivió lo que vivió, que debía haberse invertido en aquello para que un servicio, una institución del Estado, que además está mandatada para eso, tuviese las capacidades para hacer la pega, digamos. Pero por otro lado, suponer que era obligación de la Universidad de Chile hacerlo sin una solicitud expresa, también es peligroso, porque finalmente hoy día, y al escuchar a la rectora y al escuchar al doctor Cárdenas y al resto de los profesionales, la universidad recibe esta osamenta por solicitud judicial, por tanto no te pueden negar a aquello, pero no con una solicitud muy expresa de lo que tenían que hacer. Y ahí me genera como harta, como ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el sentido si no más que avanzar o contar con el apoyo técnico, especializado y tecnológico que podía poner a disposición la universidad y no se hace? O sea, uno en la búsqueda de la responsabilidad, ¿no? No de la buena voluntad, sino que en busca de la responsabilidad. ¿Qué sentido tenía, Presidenta, pedirle a la universidad que hiciera custodia de estas cajas sin poner a su disposición? Porque por último, no sé, si fuera por guardar, podía haberlo guardado el servicio médico legal. ¿Qué sentido tenía haber entregado a la universidad el custodio de estas cajas si no venía un segundo paso de solicitar que pusieran a disposición sus profesionales, la tecnología para poder avanzar en la identificación? Son preguntas, no tengo la respuesta, solo que intento ponerme en la cabeza de esos jueces o de quienes pidieron este custodio, que cuál era el sentido si no seguir avanzando en la identificación. Ha quedado claro que las muestras no se dañaron, ha quedado claro que el hongo provenía de la misma osamenta, que a propósito de la humedad podía y así fue, acrecentarse. Pero sigo en el fondo. ¿Cuál era el fondo de pedirle a una institución que contaba con los recursos iniciales, ¿no? Porque tampoco, también es como decía muy bien la rectora presidenta, es suponer que tenía las condiciones hace 10 años atrás. A lo mejor igual faltaba alguna tecnología que en ese momento no se contaba, pero vamos a quedarnos con la incertidumbre. Lo que a mí me hace encender un poco la alerta, ¿qué sentido tenía pedir que solo las guardaran si no era para poder indagar más en aquellas muestras? ¿Qué faltó ahí? ¿Cuál decisión faltó para haber encargado, más que individualmente, más que a un profesional, como lo plantea el doctor Cárdenas, más que a un profesional individualizado, oye, mira, tú que eres experto en tal cosa, puedes ver tal cosa, haberlo hecho más a nivel institucional? No logro entender, Presidenta, de quién realmente es la responsabilidad de haberlo pedido como correspondía. No sé si se me entiende, pero lo planteo más bien como una preocupación, una inquietud, y tratando de entender cómo llegamos a este punto con tanta
irregularidad en la diligencia. Eso, Presidenta. El cargo constituye derecho, así que, rectora, por favor. Sí. Muchas gracias. Y ya le vamos. La presidenta le dará la palabra a nuestra directora jurídica. Es que es muy importante lo que plantea la diputada Mix, y es lo que nosotros todos nos preguntamos durante este tiempo y hemos estado discutiendo, sobre todo al comienzo de esta sesión. Que esto es muy difícil de entenderse si no se entiende en el contexto histórico de ese tiempo. En ese momento, el 2001 y sobre todo en los 90, hacia el final del 90, existía una gran desconfianza de lo que estaba ocurriendo respecto del trabajo en el servicio médico legal, a raíz, por ejemplo, de lo que había ocurrido en el patio 29, los errores de identificación ahí que llegaron a 48 personas. En fin, entonces es en ese contexto de gran desconfianza por parte del ministro Guzmán que se toman estos restos y se trasladan a la Universidad de Chile. Y hay que decir también cómo fueron las cosas en ese tiempo. Se entregan al doctor Choca, quien era sí el director del Departamento de Medicina Legal, pero era además una figura de mucho respeto y confianza sobre este tema, porque él había hecho esa identificación tan temprana de Marta Ugarte, su paciente, ¿no?, que es arrojada a la playa por las aguas del mar. Entonces, es una cadena de confianzas donde no había confianza entre instituciones. Eso es el tema. Entonces, hoy día estamos analizando esto desde el punto de vista institucional, como corresponde por lo demás, pero en ese momento lo que ocurre es que prima la confianza entre personas y, por cierto, con la institución Universidad de Chile en un momento de confianza con el Servicio Médico Legal. Eso es lo que explica esta situación, pensamos nosotros. Entonces, si no se analiza en ese contexto histórico, tiene toda la razón. Uno dice, pero ¿a qué fin se hizo esto? Se hizo a fin de resguardar y custodiar, nada más. Eso duró más tiempo del que todos hubiéramos querido. Y tal vez algo que quedó también en el aire es que sí hubo identificaciones y peritajes durante este tiempo, puntuales, como se dice, de algunos casos. Nosotros les vamos a entregar toda la información documental que tenemos, que son los oficios, ¿no?, que presentan distintos ministros, y ahí uno puede ver cuántos son. También los explicaba el doctor Cárdenas hace un rato, los describía, o también nuestro decano, subrogante. Pero, por lo tanto, no permanecieron intocados en ese sentido. Sí se hicieron algunos peritajes, no los hicimos nosotros, y porque nunca estuvimos comprometidos en hacerlo, si no se nos pidió. Y como muy bien dice la diputada, habría sido, bueno, ilegal si nosotros hubiésemos procedido a identificar algo que se nos había entregado en custodia. Así que directamente ilegal. Sí. Ay, Dios mío. ¿Liliana? Liliana, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, diputada, y aprovecho de saludar a diputados y diputadas presentes y también las autoridades de la universidad. Yo quisiera agregar sobre el rol de la universidad en esta etapa, no perder de vista que la universidad lo que hizo fue operar como un organismo colaborador de los y las ministras encargadas de llevar adelante las investigaciones. Todo el trabajo de identificación de restos, de víctimas, de detenidos desaparecidos, requiere además de la existencia de un banco de datos, ¿no? Hay un registro de esa información que debe ser cotejada cada vez que se examinan restos de eventuales, de posibles víctimas de detención y posterior desaparición de personas. Entonces, hay ciertamente una institucionalidad que habría que reconstruir en el país a nivel nacional qué es lo que estaba pasando con los bancos de datos, ¿no?, de las víctimas, de los familiares, que permitieran además eventualmente contrastar esa información
de familiares con los restos que se encontraban bajo custodia de la universidad. Resaltar también que el mandato que el juez Guzmán instruye al Departamento de Medicina Legal, ni siquiera a la Universidad de Chile, sino específicamente al Departamento de Medicina Legal, es de resguardo y protección de estos restos. Estamos hablando del año 2001, cuando en materia de justicia existían algunos incipientes nuevos criterios en la Corte Suprema a propósito de la amnistía y de la prescripción, pero eran todavía criterios pendulares, de manera que había una desconfianza en esa época importante en las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, pero también criterios de los jueces que en esa época no eran definitivos en cuanto a lo que conocemos hoy día, que es primero considerar estos hechos como figuras que se asemejan, ¿no?, a violaciones masivas, sistemáticas, graves, crímenes de lesa humanidad. Son conceptos que en esa época se estaban recién comenzando a discutir en el equipo de la universidad, tanto a nivel de rectoría como a nivel del Departamento de Medicina Legal y la Facultad de Medicina. Hemos tenido que hacer también un trabajo de reconstrucción histórica de ese momento y de los contextos que influyeron para que en su momento el juez Guzmán optara por el depósito de las osamentas de posibles víctimas de desaparición forzada en un espacio físico de la universidad, ¿no? Hay relatos que cuentan que en esa época fue necesario tapiar con madera, ¿no?, las ventanas donde se encontraban estos restos para evitar, piense que no había resguardo policial. La universidad no contaba con sus aparatos, digamos, de funcionamiento universitario, no contaba con elementos que pudieran asegurar esa cadena de custodia, esa certeza de que estas osamentas no iban a ser afectadas, ¿no? Y todo eso influye seguramente en el carácter y la discreción con la que se asumió este rol en su momento y en esta colaboración puntual que se hizo con los distintos ministros y ministras encargadas de la investigación de estos delitos. Y no olvidar también que en esta materia, en lo que se refiere al tratamiento de osamentas, hay un problema importante, no solo en Chile, también en el derecho comparado. La Corte Interamericana ha identificado aquí un problema importante con masacres que se producen en Guatemala, en Colombia, donde se producen las exhumaciones, pero luego no es posible avanzar en esa identificación específica de esas víctimas, especialmente en Guatemala, donde hay muchísimas masacres con múltiples afectaciones con el derecho a la vida. Y eso implica, por eso hay recomendaciones y principios de Naciones Unidas que hablan de la importancia de que el Estado ponga sus recursos económicos, profesionales, científicos, para asegurar esas tareas donde la universidad dispuso de lo que tenía a su alcance para asegurar esa custodia y esa protección de estas osamentas en un tema tan sensible, tan delicado, y donde efectivamente ahí habría un trabajo que tendrá que ser analizado en profundidad en esta etapa en que nos encontramos con esta historia nuestra de Chile, donde la universidad colaboró hasta donde pudo. Y solamente quería resaltar que tanto es así que en 2019, cuando se producen estos incidentes, en el momento de la entrega formal de las osamentas al servicio médico legal, con resguardo de carabineros, con actas que registran exactamente qué contiene cada una de las cajas y donde hay un registro serio, sistemático de cada uno de esos elementos, aún así aparecen personas desconocidas que quieren registrar esta información. Eso sí quería aclarar, no hay intervención porque era imposible acercarse al lugar de resguardo, pero sí hay un intento de aproximarse a este lugar y registrar visualmente esta entrega. Estamos hablando de 2019, no hace tanto tiempo, y aún así se producían
estas incidencias que generaban esta desconfianza y esta preocupación, pero que en ese momento ya los resguardos eran muy distintos. Esta es una actividad que se cubre a través de la presencia de Carabineros de Chile, con equipos de la Universidad de Chile y con equipos del Servicio Médico Legal, en una entrega que es absolutamente protocolar, registrada y con características muy distintas de esas entregas que se producen de entre el año 2001 y algunos años posteriores, que son en verdad entregas que son hechas marcadas por una discreción muy importante que no puede ser entendida si uno no se ubica en ese contexto. No olvidar también que en esos años fue cuando el Servicio Médico Legal hace una pericia que determina que el entonces general Pinochet efectivamente padecía una demencia que termina en el sobreseimiento de las causas. Ese es el mismo Servicio Médico Legal de ese entonces. Todas las instituciones se han ido transformando y profesionalizando a lo largo de estos años. Pero es cierto también que el mismo juez Guzmán llevaba esa causa y es el mismo juez el que resguarda estas 89 cajas en manos de la Universidad de Chile. Es difícil reconstruir esa historia, pero son los elementos que nosotros hemos ido reuniendo también en un trabajo interno dentro de la universidad que ha sido importante para nosotros. Muchas gracias, diputada. Liliana, muchas gracias por su intervención, muy calificadora. Diputado Kaiser, diputada Mix y luego yo. Muchas gracias, presidenta. A mí estas intervenciones me han dejado un punto claro. No se hizo lo que se podía hacer humanamente. Solicitó la Universidad de Chile la autorización y los recursos para identificar los restos. Fueron a la prensa y denunciaron que llevaban casi 2 décadas estos restos depositados en la Universidad de Chile. No. ¿Hubo interés de los jueces en que se identificara a estas personas? No. No hubo interés en identificarlos. No hubo un programa. No se tomaron las resoluciones, los jueces no tomaron las resoluciones para identificar a todas esas personas que todavía buscaban identificación y no habían sido entregadas a sus familias. Es decir, al Estado no le interesó mucho. ¿Hubo interés político en que se identificara a estas personas? Tampoco, porque de otra manera habría habido presión para que esta situación no se perpetuara en el tiempo. Para ser honesto, señora presidenta, por su intermedio, aquí nadie cumplió con su deber. Y no estoy hablando del deber institucional, estoy hablando de su deber como seres humanos que tenían que comprometerse efectivamente, conociendo esta situación, a aclararla y hacer más allá de aquello que les pedía solamente el reglamento. Dejaron depositados estos restos durante 20 años, muchos familiares fallecieron sin recibir a sus familiares. Y han dejado entonces no solamente eso, sino que también han intervenido en lo que es el correcto impartir justicia, al no identificar restos humanos que podrían haber servido en los procesos judiciales en curso. Todavía queda por aclarar, y esta comisión investigadora creo que es para ello, es para aclarar quién tiene las responsabilidades últimas. Pero aquí hay muchas personas que más allá de que no tengan una responsabilidad institucional, se tienen una responsabilidad personal por no haber hecho lo que se debía en su momento, a pesar de tener los conocimientos. ¿Por qué? Bueno, eso es otro tema, cada uno lo aclarará con su conciencia. Muchas gracias, señora presidenta. Diputada Mix. Sí. Gracias, presidente. Me cuesta a veces estar de acuerdo con el diputado Kaiser, presidenta, pero en esta oportunidad creo que en algunos de los aspectos que planteó tiene razón. Tiene razón en el sentido que no todos hicieron la pega y no existió una real voluntad política por que se hiciera esa pega. Yo creo que no tenemos a los responsables sentados hoy día en la comisión. Eso está claro, presidenta. Yo creo que hay una institución que se le mandató para algo y cumplió con ese mandato. No obstante, mientras ese mandato no fuera distinto, no fuera otro, mal podrían haber tomado iniciativas de otra índole para poder hacer una pega que no se le había encomendado, pero
Pero efectivamente yo creo que no hay que olvidarse, a propósito de lo que estamos en los 50 años ya, ¿no? De que los contextos políticos han ido cambiando y mucho. A veces nos cuesta recordar las lógicas que se daban en su momento en nuestro país, los poderes fácticos, cómo operaban en nuestro país. El cruce de esos poderes fácticos para, por ejemplo, evitar que estas osamentas fueran identificadas, operaron en un momento de cuestionamiento político, en un momento en que teníamos un senador designado, vitalicio, en momentos que no había que tocar las Fuerzas Armadas, en otros momentos que no había que profundizar más, etcétera, y así los años y las décadas fueron pasando, Presidenta, y hoy día nos encontramos con una situación lamentable, porque esa ansiedad que comentaba y compartía Lilian, la decana, antes, de las ganas de, seguramente, de las familias de acercarse a esas osamentas, teniendo la esperanza de que pertenecieran a sus familiares directos. Es súper legítima esa ansiedad y esas situaciones que se dieron en el momento que fueron entregadas al servicio médico legal, pero entendiendo que siempre estaba la esperanza de que estuvieran allí. Y seguramente una de las motivaciones por la que hemos levantado también esta comisión investigadora, no como un conflicto de interés como lo quieren plantear algunos, sino como un legítimo interés de encontrar a quienes hoy día no están producto de la desaparición forzada, nos pone en el análisis y en la reflexión, Presidenta, de lo que este año, esta conmemoración nos debiera poner. Cuando la gente habla del golpe, no se refiere solo al 73. Son todos los efectos, la estela de efectos que ese golpe de Estado provocó en nuestro país. La desaparición forzada es una de las tantas. Pero todo cómo afectó a las instituciones de nuestro país, cómo cambiaron las instituciones. 7 años después de incluso del golpe, cómo empezaron a cambiar las instituciones en nuestro país, respondiendo a otros intereses, no al bien común. Obviamente está ausente el sentido humano. Y uno decía, ¿por qué? ¿Cómo no les da pena? ¿Cómo no reaccionan frente a este grupo de mujeres que golpeaba puertas y se han ido muriendo de a poco buscando sus deudos? ¿Cómo a nadie le genera una empatía en lo más profundo del ser humano de decir, ya, ¿sabes qué? Está ahí, yo sé dónde está, sé lo que pasó con él o con ella, pero no ha ocurrido. Entonces, es cierto, y yo le agradezco a la rectora que nos recuerde el contexto político, porque las decisiones que finalmente fueron tomando las instituciones respondían a decisiones personales, seguramente, con un ejercicio de poderes fácticos que impedían que se pudiera avanzar en estas investigaciones. Que a tramo por recorrer en esta comisión, quizá algunos de los responsables ni siquiera hoy día están vivos, Presidenta, de las decisiones que se tomaron en su momento, pero hace bien que los familiares al menos sepan qué fue lo que pasó. Que estoy a mi disposición a cooperar y a estar todo el tiempo que se requiera para poder conocer la verdad. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Claudia Mix. Diputada Marcela Riquelme. Gracias, Presidenta. Muy breve. Yo quiero me gustaría relevar el rol que tuvo aquí dentro de este contexto histórico la Universidad de Chile. Efectivamente, tenemos que irnos al contexto histórico para entender por qué un juez no envió los restos a custodia en un tribunal, por qué no los dejó en un servicio médico legal, por qué. Tenemos que entender por qué no lo hizo. Y no solo él, por qué no lo hicieron otros. Y vamos al contexto histórico y entendemos la desconfianza en el sistema, que ya había pasado, porque estaba pasando, no podíamos confiar en el sistema. En la seriedad con la que abordaron estos casos cada uno de los jueces, especialmente el juez Guzmán, a quien tuve el honor de conocer,
da cuenta de su profesionalismo, de su interés legítimo y real. Y por eso no dudo que la decisión de haber pedido el resguardo en la Universidad de Chile era bajo ese contexto. Y por eso quiero relevar el rol que tuvo la Universidad de Chile como garante, como único garante de algo tan importante que era nuestra verdad histórica. Y en ese sentido, claro, comparto que aquí no hay los responsables, aquí no era una decisión académica, porque algo que olvida el diputado Kaiser, porque, bueno, él no terminó derecho, no lo puedo culpar, pero algo que olvida es que en derecho público se puede hacer solo lo que está expresamente permitido por la ley. Y aquí estamos hablando de instituciones públicas que no pueden hacer más allá de lo que está mandatado por la ley. Por lo tanto, la creatividad aquí, en este espacio, la verdad es que no es permitido, no es legal. Cualquier pericia realizada bajo ese contexto académico, docente, interés personal, lo que sea, moral, habría sido ilegal. Por lo tanto, aquí se requería una decisión política de quienes obviamente deben responder por esto, ¿verdad? Por esta falta de preocupación, de interés, lo que sea. Pero en ningún caso me parece, Presidenta, que tengamos a los responsables aquí. Espero que podamos seguir en nuestra comisión, en este cometido que hemos aceptado para poder llegar a la verdad, no solo las responsabilidades, sino la verdad de lo que ha pasado con estos restos y eventualmente con otros que también nos puedan ser clarificadores para todos los que tenemos un interés real, un interés histórico, un interés moral en esta causa. Gracias, Presidenta. Si yo quisiera señalar algo, sí, me disculpan, pero soy la gestora de esta comisión. No, solo quiero señalar algo que parece que nunca los responsables van a ser una institución como la Universidad de Chile o cualquiera sea. No van a ser. Los responsables de esto son quienes cometieron el exterminio y quienes ocultaron sus restos, y que hasta el día de hoy nunca han dicho dónde están. El problema que ocurre después del año 90 tiene que ver primero con una democracia pactada, donde en este mismo edificio estuvo el dictador Pinochet sentado como senador vitalicio, y donde finalmente lo que se instaló acá fue la impunidad, y la impunidad también significa no encontrar los restos. Ahora, ante ese contexto hay que analizar y buscar, y ese es el objetivo de esta comisión, por qué después de más de 20 años no hay procesos de identificación que no tienen que ver previo al 2006. Y lo quiero decir. Por eso preguntaba si alguna vez se les pidió de parte de los jueces después del 2006, que lo tomo como punto de inflexión, que es cuando se realiza un panel de expertos internacionales en procesos de identificación y se resuelve que el Estado de Chile, para hacerse cargo de esto, va a recurrir a laboratorios internacionales que tuviesen la calificación para este tipo de identificación, que todos y todas no lo tenían, y que van acompañados de hartas cosas. No es solo mandar restos, tiene que ver con enviar también muestras sanguíneas y todo un proceso identificatorio. Quiero decir algo además, que en el momento en que ocurrió esto, lo que significaba la identificación de víctimas de desaparición forzada por ADN nuclear, en Chile no existía ninguna institución, que espera que se fue el diputado Kaiser, pero no existía ninguna institución que tuviese, se me olvida, las técnicos, eran las reconocimientos técnicos internacionales para realizar este tipo de identificación. Liliana lo decía muy bien, Liliana lo dijo, creo. No, esto no es llegar a identificar. O sea, hasta el día de hoy no logramos identificar a muchas víctimas de desaparición forzada. Si aquí lo brutal es que existan por más de 20 años osamentas guardadas y no sean periciadas en laboratorios extranjeros para lograr su identificación. Quiero decirles que lo que menos queremos de esto, la mayoría, es hacer de esto un show mediático, y se les invitó
porque nos interesa saber cómo es esto, porque lo que aquí sí ocurre es que después del año 2006 no se tomaron las medidas. ¿Será el Poder Judicial? ¿Quién será? Yo entendiendo que ustedes eran custodios, y como custodios no era la labor de ustedes enviar muestras óseas que además estaban judicializadas. Y como estaban judicializadas, no tienen ninguna posibilidad de decir las mando a tales laboratorios, porque no hay, porque primero estarían todos presos los que hubiesen hecho eso, porque tiene que ver, la verdad, con cometer delitos. Yo en lo personal les quiero agradecer, no sé si hay más preguntas porque las últimas intervenciones fueron de otro tipo. Liliana, le voy a dar la palabra. Les quiero agradecer la presencia de ustedes acá, sí, se las voy a dar. Pero sí quiero solicitarles que estén a disposición si es necesario que les volvamos a invitar, porque esta es una tarea que tiene que ver mucho con el tipo de democracia que vamos a construir. Y lo último, que la información es solicitada. Me interesa mucho que nos den, sobre todo Liliana como es la asesora jurídica, me interesa mucho saber si después del año 2006 hubo algún vínculo con la Universidad de Chile que hablara de esta nueva determinación del Estado de Chile de enviar las muestras óseas al exterior, como es lo que nosotros, en mi condición de entonces de presidenta de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas, habíamos exigido. Eso me interesaría saber, porque tiene que ver cómo vamos desmadejando esta ovilla que está bien enredado, pero que tiene un tema de fondo, que inevitablemente, más después de 23 años, todavía hay víctimas que no hemos podido identificar. Quiero decir algo porque como aquí todo queda registrado. Una cosa es no poder identificar porque la muestra no nos da match para identificar por ADN nuclear. Y esas muestras habrá que guardarlas si es que algún día existe una técnica mucho más precisa, más avanzada. Pero otra cosa es no identificar por desidia, por falta de voluntad política, por un nivel de inhumanidad realmente impresentable. Y eso lo quiero señalar como dos hechos distintos. Yo antes de terminar, no estoy terminando porque tengo que leer algo del reglamento, Liliana, y usted me había también la palabra. Y todos juntos, ya, vamos. Diputada, muchas gracias. Solo quería agregar que la Universidad de Chile no tiene las competencias para establecer que determinados restos corresponden a una determinada víctima. Es completamente ajeno a la función de la universidad en investigación, en docencia, ¿cómo se dice?, en todas nuestras tareas de capacitación, de formación, de sensibilización. Ni siquiera, aunque tuviésemos un peritaje que dijese, sería irresponsable atribuir que determinadas osamentas corresponden a determinada persona porque es ajeno a nuestras funciones, competencias, mandatos, y sería, como decía recién la rectora, francamente una ilegalidad, un exceso en el cumplimiento de nuestras funciones en esta tarea. Sin embargo, obviamente la universidad ha estado disponible y dispuesta para colaborar con las tareas de la justicia, la verdad, la reparación. En ese campo excede lo que la universidad puede hacer y sería, como digo, excedernos en nuestras funciones. No podríamos certificar tal cosa, aunque quisiéramos hacerlo. Por eso son importantes las instituciones que tienen esas competencias para poder avanzar en ese campo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, presidente. Decano subrogante. Sí, muchas gracias, presidenta, y por su intermedio al resto de los diputados y diputadas. 3 puntos muy breves. Yo creo que hemos hecho todo el relato para mostrar que la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile sí cumplió con lo que había sido mandatada, que fue el resguardo y la custodia de estas muestras. Lo segundo es que incluso ante el estudio que mencionaba la presidenta del hongo aspergillus, se llegó a tener la cautela de que el control ambiental de esa sala, por resguardo también de la salud ambiental, fuera hecho con
aquellos medios que no pusieran o tuvieran el mínimo o cero riesgo de tener la posibilidad de hacer la identificación de esos riesgos. Eso va obviamente en la línea de la cautela y el resguardo de esas muestras. Y lo tercero, sumándome a las palabras de nuestra directora jurídica, nuestra Facultad de Medicina no tenía ni tiene en este momento la capacidad técnica ni está en su rubro hacer una identificación de osamenta. Eso, por supuesto, que atañe a las instituciones que legalmente tengan la capacidad técnica, y me imagino que por medio legal la debida confianza para hacerlo de una debida y de una buena manera, y quería ser enfático en eso. Nosotros no tenemos, ni tuvimos, ni tenemos en este momento una capacidad técnica, ni está en nuestro rubro, que es la educación, la formación de profesionales para la salud, sí, de este país, entrar, digamos, en ese tipo de estudios y análisis que deben ser hechos con la mayor rigurosidad, calidad y siguiendo obviamente toda la legislación atingente a ello. Muchas gracias. Rectora. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero es que voy a partir por decir que dejamos los documentos de toda la información que nosotros tenemos, oficios, y que están ordenados de manera cronológica, de modo que usted puede ver. Su pregunta es qué ocurre después de 2006. Estaba viendo en este momento, tenemos un salto nosotros entre 2004 y 2011 respecto de este material, y lo que también interpretamos revisando todos estos currículums, estos oficios, es que inicialmente las relaciones eran más bien personales, con menos documentación, y a partir de 2011 entonces tenemos documentación. Por ejemplo, voy a leerlo porque es breve, pero responde de alguna manera. El de 2011, 6 de mayo de 2011, es un oficio enviado por el profesor Choca a Patricio Bustos, director nacional del Servicio Médico Legal, y le dice, en respuesta a su oficio del 6.635, de fecha 31 de marzo de 2011, referido a información sobre las osamentas que se encuentran bajo custodia en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, tengo el agrado de hacerle llegar la nómina de los casos que a la fecha se encuentran en nuestras dependencias. Estas osamentas han permanecido en custodia por cerca de 10 años, a la espera de las resoluciones que tome la autoridad judicial con respecto a ellas y en las mejores condiciones posibles con que cuenta el Departamento para su preservación y seguridad. Junto con lo anterior, queda a su disposición. Entonces, hay varios oficios de esta calidad que es necesario leer, y de esa manera uno se va dando cuenta de la evolución de este sistema. Ahora, y se lo digo como rectora en representación de toda la institución, con nuestra colaboración en la investigación de esta comisión. Es nuestra obligación, lo entendemos, son nuestros valores, es por lo que hemos estado tantos años defendiendo, y por lo tanto contará con todas nuestras capacidades y con toda nuestra disposición personal y también de todo nuestro equipo académico y jurídico. Estamos en un momento en que el plan de búsqueda se vuelve algo importante, y esto tiene todo que ver con aquello, que si no es responde al plan de búsqueda. Ahora, también tenemos que pensar, y me imagino que es parte de su trabajo, qué pasó desde enero del 2019 hasta ahora, porque estamos en el 23 y han pasado varios años, y por lo tanto también entonces no solo mirar al pasado, sino que a este pasado más reciente, que son los 4 años desde que se entregaron las osamentas. Ahora, entonces, como digo, entregamos los documentos, esa es la información que nosotros tenemos, pero si es necesario volver a explicar o recabar, o a veces frente a una pregunta uno puede saber dónde ir a buscar algo que no ha encontrado, estaremos en eso. Así que muchas gracias a todos y todas, y ha sido muy importante para nosotros, muy doloroso también participar, pero por otro lado es lo que nos convoca a hacer este país en este momento, especialmente en estos 50 años del golpe.
Sí. Y el reglamento también tiene la misma norma. Ya. A ver, lo primero que quiero agradecer a las diputadas, diputados, pero sobre todo a quienes están sentados atrás también de la Universidad de Chile, a la rectora, al decano subrogante, la participación de esta reunión. Les quería pedir si pueden enviar todo eso al correo para que podamos disponer a los diputados y diputadas de la comisión investigadora el documento que nos han entregado. Quería señalar que de la ley orgánica del Congreso en relación a la solicitud del diputado Kaiser, lo voy a establecer porque todavía estamos en reunión, señala el título 5 de las comisiones especiales investigadoras, señala que estas comisiones, ni aún por la unanimidad de sus integrantes, podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerado en el acuerdo que dio lugar a su formación. Por lo tanto, su solicitud respecto a lo que es una situación particular de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas no caben en el sentido de esta comisión y por lo tanto aquello no queda acordado. Lo último que quiero señalar, porque lo señala la ley orgánica, ni siquiera voy a llamar a votación porque la ley orgánica es muy clara en eso. Y lo segundo que quiero señalar, diputadas y diputados, que recuerden que en la última reunión acordamos, la primera, la verdad, de esta comisión, dos cosas. Una, que el segundo invitado va a ser el subsecretario de Justicia y la directora del Servicio Médico Legal, si no quedó escrito no importa. ¿Ya? Y la directora... Sí, sí lo voy a pedir. Y la directora del Servicio Médico Legal, y que cada una y cada uno íbamos a hacer llegar a la Secretaría propuestas de invitadas e invitados. ¿Se acuerda? ¿Están de acuerdo en lo señalado? Necesito que levante, que prenda la luz, la cámara. No, nos falta un diputado. Y presidenta. Diputado Kaiser. Ya, estamos. Va a tener que decir de nuevo para que pueda... ¿Dónde está? Ya. En relación al último acuerdo de invitar a la próxima sesión al subsecretario de Justicia y la directora subrogante del Instituto Médico Legal. ¿Hay acuerdo? Ese fue el acuerdo de la última reunión, pero lo quiero reiterar. ¿Hay acuerdo? Ok. Acordado. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.